Buenos días con todos. Gracias por atender a este seminario web sobre certificación Plant-Based, un recorrido práctico integral del proceso. Vamos a dar un par de minutos más para que la gente se siga uniendo. Recuerden que van a estar en modo solo de escucha y van a tener al final un espacio para que puedan poner sus preguntas. Demos un par de minutos más y vamos a dar inicio al seminario, por favor. Listo, bienvenidos nuevamente. Gracias por atender este seminario web sobre Plant-Based, un recorrido práctico integral del proceso. Mi nombre es Fernando Romero y trabajo en el Departamento de Agricultura y Alimentos. Mi colega David Morales, que trabaja en el programa de Plant-Based, es quien, y tiene vasta experiencia en esto, es quien va a llevar a cabo este seminario. David, por favor, ¿podrías presentarte? Buenos días, creo que estaba muteado cuando me estaba presentando. Mil disculpas por eso. Les quiero agradecer por acompañarnos. Les estaba comentando que he trabajado por los últimos 6 años en SCS en el área de alimentos y productos agrícolas. Tengo experiencia en lo que son certificaciones orgánicas, Non-GMO Project, Gluten Free y SCS Plant-Based. El día de hoy voy a tener el gusto de compartir información acerca de esta certificación y les agradezco mucho por su presencia. Listo, gracias David. Te agradezco por tu presentación. El seminario que vamos a presentar ahora abarca los siguientes puntos. Vamos a dar a conocer un poco de lo que es la compañía SCS Global Services, por qué deben certificarse en este programa de Plant-Based, cómo es el proceso de certificación, los requisitos para obtener la certificación en Plant-Based, y al último hemos destinado unos 15 minutos después de que se termine el seminario. Como ustedes pueden ver, tenemos una ventana donde dice questions. Ahí pueden ir elaborando sus preguntas, pueden irnos dejando sus preguntas y al final del seminario vamos a proceder a responderlas. Si hay alguna pregunta que no alcanzamos a responder por el tiempo o por alguna otra cuestión, se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Perfecto. Entonces voy a proceder a hablarles sobre la empresa, quiénes somos. SCS Global Services. Como les comentaba, la empresa se ha posicionado como un destacado líder en certificaciones ambientales y de sostenibilidad, así como en el desarrollo de los estándares a nivel mundial. Nuestra clientela abarca organizaciones de todos los tamaños, incluyendo corporaciones multinacionales, asociaciones industriales, agencias gubernamentales, organismos intergubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y actores comunitarios. Nosotros ofrecemos una amplia gama de servicios como auditorías e inspecciones, verificaciones y certificaciones, capacitación profesional y consultoría para respaldar los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes. Nos avalamos en lo que tenemos más de 30,000 certificaciones dentro de 125 países. Tenemos una experiencia de alrededor de 40 años. Hemos trabajado con más de 15,000 clientes y contamos con auditores en los principales mercados. Sí, tenemos auditores que hablan inglés y español. Ya, contamos con 125 certificaciones en diferentes sectores. Dentro del sector de alimentos y agricultura, tenemos certificaciones de producto y seguridad alimentaria. Como pueden ver, tenemos los programas de Gluten Free, de Plant-Based, de USD Organic, Non-GMO Project. Y esto quería recalcarles que, por ejemplo, si ustedes desean tomar la certificación de Plant-Based y unirlas con la de Gluten Free o Non-GMO Project o unir las tres, se les va a asignar el mismo auditor para que el proceso de certificación sea un poco más ágil. A continuación David les va a presentar el seminario
Y les recalco nuevamente que pueden dejar sus preguntas para al final del mismo serán respondidas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco por esa presentación. Ahora, vamos a iniciar con una pregunta que es muy importante. ¿Por qué certificarse? ¿Por qué elegir este tipo de certificación? Y hay varias respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, muchas de las empresas hacen un análisis dependiendo de la visión, del tipo de producto que tienen, y puede ser que este producto tenga una intersección con esta visión de la empresa. Sin embargo, casi siempre la decisión de elegir una certificación está ligada a potenciales beneficios económicos. Y como hemos visto o vamos a poder observar, el mercado de los productos a base de plantas, específicamente aquí en los Estados Unidos, está creciendo exponencialmente. Como podemos ver, creció de 4.8 mil millones de dólares a 7.4 mil millones de dólares entre el 2018 y el 2021. Y esto es muy importante y es muy evidente aquí en Las Perchas. Si nosotros vamos a los supermercados aquí en los Estados Unidos o a las ferias más importantes de productos alimenticios, por ejemplo, el Expo West aquí en California, nosotros podemos ver un significativo número de empresas y productos que hacen afirmaciones de sus productos en cuanto a que son plant-based. Esto se ve generalmente, yo creo que desde los últimos 4 años es mucho más evidente. Y el tamaño o las perchas que son designadas a este tipo de productos han crecido en los supermercados. Ahora, hay muchos tipos de productos que tienen esta denominación, pero tal vez existen dos que son más obvios, ¿no es cierto? Lo uno son las leches a base de plantas o sustitutos de leche a base de plantas, que como podemos ver, aumentaron sus ventas en 2021, mientras que las ventas de leche de origen animal han disminuido o disminuyeron ese mismo año, aquí en los Estados Unidos. Las ventas de carne a base de plantas o sustitutos de carne que son a base de plantas crecieron a un ritmo 3 veces mayor que la carne derivada de animales entre el año 2018 y el 2021. Esto nos da una idea de los trends que se están dando en el mercado, especialmente aquí en los Estados Unidos. El 40% de los consumidores aquí en los Estados Unidos también compran productos sustitutos de carne o lácteos a base de plantas. ¿Y qué nos da la idea de esto? Es que no solamente la población que tiene una dieta vegana está optando por este tipo de productos, sino también que la gente que consume proteína animal está reduciendo productos de origen animal por productos a base de plantas. Obviamente no es que sea total, pero se está viendo este trend aquí en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque muchas empresas en Latinoamérica, en España, exportan sus productos acá a los Estados Unidos por el tamaño del mercado, pero también es importante saber que estos trends al corto, mediano plazo van a adaptarse también en nuestros países. Ahora, ¿por qué certificarse? Como hablábamos, tenemos algunos datos de la parte económica, pero también es importante saber que estos productos en la percha, muchos de esos, no solamente en la percha, pero ya en el consumo, son más difíciles de identificar. O sea, si ustedes recordamos, tal vez la gente que ha tenido la oportunidad de probar este tipo de productos, hace 10 años, 10, 15 años, los productos sustitutos de carne animal o lácteos eran realmente, tenían un problema de sabor, ¿cierto? La gente no les gustaba porque no sabían
igual o relativamente o no tenían un sabor que a la gente le guste. Ahora, en la actualidad, hay productos, por ejemplo, hamburguesas, que ya no se distingue si son sustitutos o son carne animal. Son casi lo mismo, o sea, son jugosas, el sabor es muy bueno. Entonces, este tipo de certificaciones las afirmaciones le ayudan a las empresas a dar a conocer que su producto es de origen vegetal o a base de plantas. Es importante también certificarse porque una certificación de tercera parte te ayuda a confirmar que no solamente tú estás haciendo las labores adecuadas o que tu producto sigue ciertos procedimientos para ser fabricado, sino que tu cadena de suministro también está involucrada para que el producto final tenga las cualidades que exige la certificación o poder llamar a un producto como plant-based o producto que es producido a base de plantas. Es importante también la certificación porque en la actualidad no existe una regulación sobre las afirmaciones hechas por los fabricantes. Entonces, ¿qué es plant-based? No existe como, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, el FDA que tiene ciertas regulaciones para las afirmaciones en el caso de, por ejemplo, gluten free o otro tipo de productos que los pueden hacer las empresas de sus productos, pero esa regulación no existe. No existe aquí en los Estados Unidos y no hemos encontrado aún que exista una regulación en la mayoría de países. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestra certificación? El objetivo de nuestra certificación es ayudar a los consumidores a tomar decisiones ágiles, seguras e informadas al buscar productos a base de plantas. Y obviamente apoyar a las empresas que producen estos productos a que el consumidor los identifique más fácilmente. Chequemos un poco qué productos son elegibles para ser certificados. Primeramente, la certificación es a un producto, ¿cierto? Van a ser para productos. Las entidades que pueden aplicar a esta certificación son propietarios de marcas y fabricantes. Es decir, pueden ser propietarios que son dueños de su planta de producción o propietarios de marcas que fabrican sus productos en una fábrica que le pertenece a un tercero. Pero es importante saber que la planta de producción va a estar involucrada en el proceso de certificación. También es importante saber que los productos van a ser, con esta certificación, van a ser, pueden ser producidos y vendidos en cualquier parte del mundo. Nuestro programa, lo que hace como parte del estándar, asegura que si es que, por ejemplo, el producto es vendido en Japón, se cumpla con la normativa del país en el cual se van a comercializar los alimentos. Nosotros vamos a hacer un análisis de la legislación nacional para estar seguros de que su producto puede ser comercializado con esta certificación en el país que ustedes nos den a conocer en su aplicación. Ahora, ¿qué productos podemos certificar? Los productos que podemos certificar son alimentos procesados, ingredientes, suplementos y remedios homeopáticos, productos de uso humano que se aplican tópicamente y también alimentos para mascotas. Pero recuerden que solamente los artículos para los cuales las alternativas pueden contener insumos de origen animal son elegibles para la certificación. Esto quiere decir, veamos cuáles son los productos que en cambio no podemos certificar. Estos son, por ejemplo, productos primarios no procesados. Pueden ser frutas, verduras crudas, congeladas, liofilizadas, por ejemplo, bananas, manzanas,
cualquier verdura que sea liofilizada no va a poder certificarse porque obviamente son a base de plantas 100%, no tiene sentido. Productos que no tienen alternativas que pueden contener insumos de origen animal. Por ejemplo, ya un té que es procesado, pero que es 100% té, que ha sido procesado físicamente, ese tampoco va a poder en muchos casos ser certificado, pero hay excepciones. Porque puede ser que un té que tengan té y el té sea saborizado o tenga algún tipo de sabor o un edulcorante, esos sí van a poder ser certificados, ya que, por ejemplo, puede haber un sustituto, otro tipo de té que contenga miel de abeja y en ese caso el producto, la alternativa, existe un producto que tiene insumos de origen animal, por lo cual este té con un saborizante o un edulcorante sí va a poder ser certificado. También no van a poder ser certificados productos que contengan, por ejemplo, una frase que diga puede contener leche, porque obviamente tendría un conflicto ahí entre lo que es el estándar y esta afirmación. Tampoco se pueden certificar medicamentos y fármacos y sustancias controladas según la ley aplicable. Esto quiere decir que también vamos a hacer un análisis dependiendo el país en el que se van a vender estos productos, ¿no? Dicho esto, es importante que nosotros conozcamos un poco acerca del proceso de certificación. El proceso de certificación, perdón, de la certificación a base de plantas o plant-based, generalmente toma entre 8 y 12 semanas a partir de la firma de la orden de trabajo. Y esto varía dependiendo de varios factores. Y estos son principalmente la oportuna presentación de documentación, especialmente acerca de los ingredientes, porque la documentación acerca de la planta, si es que el participante es el dueño de la planta o si está trabajando con alguna instalación, al haber una relación más directa, es más fácil que esta documentación sea presentada. Sin embargo, generalmente los retrasos o las demoras se dan en obtener la información acerca de los proveedores de los ingredientes. Por eso, entre 8 y 12 semanas es lo que el proceso generalmente toma. Y obviamente, si es que dentro de la auditoría existen hallazgos, también esto puede involucrar que el tiempo se extienda hasta que estos hallazgos sean subsanados. Perfecto. En esta diapositiva vamos a ver los pasos más importantes que se dan dentro del proceso de certificación. ¿Y estos son cuáles? Generalmente el proceso inicia definiendo el alcance del proyecto. Entonces, cuando el participante o la entidad que está interesada en el programa se comunica con SCS, lo primero que hacemos nosotros es definir el alcance. ¿Cierto? Entonces vamos a definir, por ejemplo, el número de productos, el número de plantas de producción, los países en los cuales se va a comercializar los productos y de cada producto vamos a solicitarles información, ¿cierto? Básicamente del producto en sí. Una vez recabada esta información y definido el alcance, nuestro departamento comercial les va a poder proporcionar una cotización del proyecto. Una vez aceptada esta cotización del proyecto, nuestro coordinador del programa se pondrá en contacto con ustedes y les enviará la documentación de arranque. Esta documentación inicial se refiere a dos documentos, básicamente, si les podemos llamar así, que involucran, uno, información del producto en sí, de cada producto, por ejemplo, el nombre,
la marca, todos los tamaños que tenga, de tamaños de la presentación del producto, códigos de barras, UPC codes, los países en los cuales se van a vender, etcétera. Y otro documento que se les va a solicitar es el documento en el cual ustedes van a tener que divulgar la formulación del producto, los ingredientes básicamente, y sus porcentajes, porque nosotros vamos a tener que confirmar que los productos básicamente cumplen con la definición de plant-based que vamos a revisarlas en las siguientes diapositivas. Una vez recibida esta información, su coordinador les va a poner en contacto con su auditor. El auditor va a programar una reunión de orientación en la cual les va a describir el proceso, les va a decir cuáles son los requerimientos y va a preparar una requisición de información, les va a enviar una lista de ítems que ustedes van a tener que presentar para completar su auditoría. Ahora, dependiendo del riesgo de la auditoría, y esto también lo vamos a ver pronto, va a ser necesaria una inspección o puede ser que su auditoría sea totalmente de escritorio, es decir, su auditor solamente les va a solicitar unos ítems, ustedes envían la información, se lo revisa y se termina la auditoría. Y esto depende del riesgo de la planta de producción. Si existe un riesgo mayor, y esto ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, puede ser que sean necesarias ya sea una inspección virtual o una inspección a la planta en el sitio. Una vez terminada en sí la inspección o la auditoría de escritorio, se va a presentar un informe, el auditor presenta un informe, se lo envía para revisión, el revisor técnico toma la decisión de certificación. De no existir ningún hallazgo, se emite su certificado. De caso contrario, nosotros lo que hace el revisor técnico es enviarle el reporte y darle el tiempo, un tiempo prudencial para que se resuelvan estas no conformidades y cuando ya están resueltas se emite el certificado. También es importante anotar que este procedimiento o el proceso de certificación se tiene que hacer anualmente y para agilitar el proceso y para terminar la certificación a tiempo, la renovación a tiempo, el coordinador del programa se contactará con usted entre 3 y 5 meses antes de la fecha de vencimiento en su certificado. Perfecto. Ahora, ya hemos visto el proceso, una breve reseña del proceso. Ahora, revisemos cuáles son los requisitos para poder certificarse. ¿Qué se requiere para certificar? Entonces, existen como que dos grandes grupos de documentos, dos partes de la auditoría. Una es la revisión de la formulación del producto e ingredientes. Como vimos antes, se tiene que dar a conocer la formulación del producto y la lista de ingredientes y se van a pedir información acerca de esto, que vamos a revisarlo pronto. Y la segunda parte es la evaluación de la planta de producción, que consiste ya sea en revisión de documentación y procedimientos y de ser necesario una inspección que puede ser virtual o presencial. El primer punto, como veíamos, es la revisión de la formulación del producto e ingredientes. Para determinar esto, ¿por qué es importante esto? Es para determinar si el producto cumple con la definición de plant-based del estándar. Entonces nosotros, el estándar divide en dos categorías a los productos. Entonces, pueden ser productos para consumo humano o animal o productos para cuidado corporal. En los productos para consumo humano o animal, la norma tiene estos siguientes puntos que se deben cumplir. Primero, no se permiten ingredientes de origen animal. Segundo, debe contener un mínimo de 95% de ingredientes de origen vegetal
o plant-based. Y el 5% restante no puede ser de origen animal. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos referimos con esto. Ese 5% restante puede ser de origen mineral. O sea, no puede ser animal, puede que no sea vegetal, entonces ese 5% restante puede ser mineral. Para los productos de cuidado corporal, estos porcentajes varían. Nuevamente, no se permite ningún ingrediente de origen animal, pero el mínimo, el 50% de ingredientes tienen que ser de origen vegetal y obviamente ese 50% o el menos de ese 50% no puede ser de origen animal nuevamente. Tenemos que estar conscientes de que en la revisión de la formulación y en la revisión de los ingredientes, nosotros vamos a confirmar de que no exista ningún ingrediente de origen animal. Ahora, ¿cuál es la documentación requerida para evaluar los ingredientes? Y es importante tener en cuenta esto, porque esta documentación no puede ser completada ni por el participante ni por la planta que fabrica el producto final o el producto que va a ser certificado. El auditor, una vez empezada la auditoría, le va a solicitar estos documentos, le va a solicitar por lo menos una hoja de especificaciones técnicas del ingrediente, de todos los ingredientes utilizados para fabricar el producto a certificarse, y también una declaración plant-based o a base de plantas, como digo, emitida por el proveedor o fabricante, en este caso del ingrediente. Nosotros tenemos esta declaración que, como les comento, tiene que ser enviada al proveedor o el fabricante del ingrediente, en la cual su proveedor o fabricante debe enumerar todos los componentes que son utilizados para producir el ingrediente, darnos a conocer el porcentaje en peso de cada uno de estos componentes, tiene que confirmarnos que ninguno de estos componentes sea derivado animal y también nos tiene que dar a conocer el porcentaje de ese componente que cumple con el concepto de plant-based, es decir, que sea derivado de plantas. Sin embargo, existe como nota que para fines de esta norma, de este estándar, lo que son algas, hongos y los ingredientes derivados de microorganismos, aunque técnicamente no son de origen vegetal, se pueden incluir en el porcentaje mínimo en peso de los ingredientes de origen vegetal o plant-based que pueden ser utilizados para producir el producto final de consumo humano o animal o para los productos de cuidado corporal. Entonces, lo que tratamos de decir aquí es que para ese 95% mínimo que tiene que ser plant-based en un producto de consumo humano, si es que en ese producto tenemos algas, hongos o ingredientes derivados de microorganismos, estos ingredientes pueden ser parte de ese 95% mínimo. Y para los productos de cuidado corporal, estos ingredientes como algas, hongos o ingredientes derivados de microorganismos pueden ser parte del 50% o más que tiene que ser de origen plant-based. Dicho esto, pasamos de la parte de la evaluación de los ingredientes a la parte de la evaluación de la planta de producción. Para saber qué tenemos que o qué se evalúa en la planta de producción, primero tenemos que saber distinguir las dos categorías de plantas o la clasificación de las plantas de producción que este estándar tiene. El estándar clasifica en las siguientes categorías. La primera es plantas de producción dedicada y plantas de producción no dedicada a la segunda. Las plantas de producción dedicada son las plantas que no manejan ningún ingrediente derivado de animales fuera del alcance de la certificación. Es decir, que todos los ingredientes que se manejan en la planta, ya sea para producir los productos certificados o cualquier otro producto que se fabrique en la planta, son considerados plant-based. O sea, que no hay no son de origen animal. Y para la producción no dedicada, quiere decir que en la planta se maneja algún derivado de animal
que está fuera del alcance de la certificación. Y esto es importante que nosotros diferenciemos porque existen requerimientos diferentes para cada tipo de planta y también vamos a ver, impacta en las inspecciones. Entonces, en la revisión de documentación de la planta de producción, nosotros vamos a poder ver que existen dos secciones grandes en las que para las cuales se van a revisar documentos. La primera son los puntos críticos de control. Entonces, la planta de producción debe determinar los puntos críticos de control que existen para una potencial contaminación por insumos de origen animal, ¿ya? Entonces, todos estos puntos críticos de control tienen que estar identificados. Los fabricantes deben contar con medidas para garantizar que si es que existen presencia de insumos de origen animal en la planta, estos no se introduzcan y contaminen el producto certificado. También debe existir procedimientos de preservación de identidad, como procedimientos de segregación, higiene y limpieza, buenas prácticas de manufactura. También es importante la capacitación que es necesaria para algunos de estos procedimientos. Se hacen mucha énfasis en lo que es trazabilidad. También es importante que existan procedimientos de auditorías internas y mejora continua. En cuanto a auditorías internas, se deben hacer auditorías internas al programa que cumpla o que permita cumplir con el estándar gluten free. Y también se deben tener procedimientos para el manejo de producto que se sospecha que está contaminado. Ahora, hablemos de la inspección de la planta. Para las inspecciones, para las instalaciones que no manejan ningún producto de origen animal y para las instalaciones para las cuales todos los ingredientes de origen animal forman parte del programa de control de alérgenos, la auditoría puede ser completamente de escritorio. Es decir, no van a tener una inspección virtual ni una inspección in situ a la planta. Todo va a ser compartiendo información y documentación, que el auditor va a revisarla y va a crear su informe a partir de esta información recibida o estos documentos recibidos. Ahora, el otro caso es que si la instalación maneja ingredientes de origen animal y estos ingredientes de origen animal no forman parte del programa de control de alérgenos, van a requerirse inspecciones anuales. Estas inspecciones anuales van a ser el primer año virtual, el segundo año una visita in situ a la planta, el tercer año virtual, el cuarto año in situ a la planta. Son ciclos de 2 años que se van cambiando de virtual a in situ pasando un año. También recuerden que estas inspecciones duran aproximadamente entre 4 a 6 horas. Cuando la auditoría es netamente de escritorio, generalmente el auditor manda le envía la lista completa de requerimientos y le da un plazo de 1 mes para que se envíe la documentación. Cuando existe una inspección, se coordina la fecha y toda la revisión se hace durante esa inspección, a excepción de la revisión de los ingredientes o de la documentación de los ingredientes, que generalmente se le hace antes de que se programe la inspección. Perfecto. Eso sería básicamente todo lo que teníamos listo para el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con un tiempo para preguntas y respuestas. Veo que existen algunas preguntas que vamos a responderlas pronto, pero recuerden que si tienen alguna información de cómo obtener la certificación Plant-Based,
por favor, contáctense con nuestro equipo de ventas, Ned Halaby, en México y en España. Y para el resto de Latinoamérica, por favor, comuníquense con Berliot Bolaños. Listo, David, muchísimas gracias por tu presentación. Igual que al comienzo vamos a dar un par de minutos para que los asistentes puedan realizar sus preguntas en la parte del chat. Vamos a darles unos 2 minutitos y regreso para leer las preguntas. Gracias. Listo, gracias a todos por su espera. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. Voy a proceder a las mismas. Aquí hay una pregunta, David, que dice, ¿hay alguna otra forma de aprobar los ingredientes? Generalmente es necesario por lo menos la hoja de especificaciones, pero en la mayoría de los casos es necesario la hoja de especificaciones y la declaración plant-based. En algunos casos se pueden aceptar certificados plant-based de otras certificadoras o de otros estándares, si es que nosotros podemos confirmar que este otro estándar cumple con toda la normativa del estándar SCS Plant-Based. Nosotros hacemos un gap análisis de las dos certificaciones y si es que podemos aceptar el otro certificado o el certificado de ese ingrediente, no hay ningún problema, lo aceptamos. Pero esas son las opciones más comunes para probar ingredientes. Perfecto, gracias. La siguiente se refiere a, ¿cómo puedo confirmar, a ver, si mis productos se pueden certificar? Esa es la pregunta. A ver, creo que, a ver, si no entiendo mal, para confirmar si sus productos son elegibles para la certificación, la forma más sencilla sería que se comunique con nuestro departamento de ventas, ya sea con Berliot o Ned. Usted nos envía el producto, una breve descripción del producto y nosotros podemos confirmar si ese producto es elegible para certificación. La mayoría de alimentos procesados van a ser elegibles para certificación. Como dijimos, existen algunas restricciones, pero la mayoría de alimentos procesados son elegibles para certificación. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo me debo preparar para una inspección? Esa es la pregunta. Perfecto. Como vimos, existen ciertas, ¿no es cierto?, documentación. Se revisa obviamente todo el proceso productivo dentro de la planta, pero cuando el participante ya aplica y comienza el proceso, durante la reunión de orientación, su auditor va a describir todo el proceso, incluyendo la inspección de ser necesaria, ¿no? Primero hay que determinar si va a ser necesaria la inspección. Una vez determinada que la inspección es necesaria, su auditor le va a brindar toda la información. Y antes de la inspección, se le va a enviar un plan de auditoría. Por lo menos una semana antes de la inspección va a recibir el plan de auditoría en el cual se detallan los puntos que se van a tratar. Por ejemplo, comenzamos con la reunión de apertura, el día de la inspección, luego se hace generalmente la revisión de la documentación. En la siguiente parte se va a hacer un tour a la planta en el cual se van a confirmar que los procedimientos se están siguiendo y al final se tiene una reunión de clausura. Pero no se preocupe, su auditor con tiempo le va a enviar una lista de documentos que tienen que estar disponibles durante el día de la inspección y le va a brindar información adicional de el proceso en sí de la inspección y cómo usted tiene que prepararse. Perfecto, gracias, David. La siguiente pregunta dice, ¿a qué momento puedo agregar nuevos productos al certificado después de haberlo recibido? Esa es una muy buena pregunta.
Generalmente, cuando se agregan nuevos productos, estos pueden ser agregados en cualquier momento. Lo único que vamos a tener que revisar en la mayoría de los casos es información acerca de los nuevos ingredientes. Entonces, a cualquier momento, si quiero adicionar nuevos productos al alcance de mi certificado, lo que voy a tener que hacer es presentar información de los nuevos ingredientes, o solamente información de los ingredientes, pero si es que estos productos nuevos son fabricados en la misma planta de producción. Si es que los productos nuevos son fabricados en una segunda o tercera planta, lo que nosotros vamos a tener que hacer es una nueva inspección a la nueva planta o una nueva auditoría a la nueva planta y la revisión también de los ingredientes. Entonces, ese análisis se debe hacer antes de poder determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos para probar estos nuevos productos, pero nuevamente, usted puede adicionar productos nuevos en cualquier momento después de recibir su certificado. Perfecto. La siguiente pregunta dice, si existe logo en español para el mercado de Latinoamérica. Sí, estamos desarrollando eso. La mayoría de nuestros clientes ahorita son en los Estados Unidos. Tenemos disponibilidad del logo en la actualidad en inglés y en francés, pero el logo en español está desarrollándose en este momento y cualquier cliente va a poder tenerlo disponible. Gracias, David. La siguiente pregunta dice, ¿la auditoría puede hacerse solo virtual? ¿En qué caso SCS hace la auditoría in situ? Perfecto. La auditoría in situ se da solamente primero, para determinar si hay primero una inspección, ¿no es cierto? Si es que hay una visita a la planta, ya sea virtual o en persona del auditor, lo que nosotros tenemos que determinar es la categoría de la planta. Si es que la planta es una planta en la cual se manejan productos derivados de animales y no todos los productos derivados de animales son parte del programa de alérgenos, de control de alérgenos, en ese caso, solamente en ese caso, van a necesitar una inspección. Entonces, si es que se determina ya que es necesaria la inspección para ese mismo participante va a ser un año virtual y el segundo año presencial, el siguiente año virtual y el siguiente año presencial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar si es que se necesita una inspección es determinar si todos los derivados de animales que están siendo manejados en la planta son o no parte del programa de control de alérgenos. Una vez determinado eso, se va a determinar si es que se necesita la inspección o no. Y si es que se necesita inspección, no todos los años va a ser presencial, sino es alternado, un año alternado. Presencial, virtual, presencial, virtual. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre esta certificación con la certificación vegana? Esa es una excelente pregunta. La certificación vegana es inflexible y a pesar de que la certificación SCS Plant-Based aplica a todos los ingredientes utilizados para producir el producto final, la certificación vegana o las certificaciones veganas que se producen en el mercado o están en el mercado no te permiten, por ejemplo, tener ningún aditivo o a veces hasta cosas que no estén presentes en el producto final que, que, que tengan contacto o que sean derivados de animales y que tengan contacto con los ingredientes que van a ser utilizados para el producto final. También la mayoría de certificaciones veganas también involucra el packaging. Esta certificación plant-based no.
Y también las certificaciones veganas tienen algunos requisitos que son también estrictamente o partes del estándar que son éticos también. Entonces, es como que la certificación vegana es más holística, generalmente tiene más requerimientos y sin duda es muchas veces un poco más difícil de cumplir. Es más estricta la certificación vegana en cuanto a sus requerimientos. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo dura la certificación? ¿3 o 5 años? Perdón, ¿me podría repetir nuevamente la pregunta? ¿Cuánto? No sé si me escuchas, ¿sí? Sí. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo dura la certificación? ¿3 o 5 años? No, la certificación tiene que ser renovada anualmente. Entonces, todos los años va a existir un proceso de revisión. Generalmente el primer año, ya que se envía más la primera recopilación de información de los ingredientes, generalmente se demora un poco más. Tal vez un proceso que sea un poco más demorado, pero la evaluación igual se la tiene que hacer año a año. Entonces, por eso les comentaba que de entre 3 a 5 meses antes de que su certificado expire, el coordinador del programa se va a poner en contacto con ustedes para iniciar el proceso de recertificación. Entonces, todos los años vamos a tener que realizar ya sea una inspección, una auditoría de escritorio o una inspección ya sea virtual o presencial. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el costo aproximado de la certificación? Dentro de esa misma pregunta dice, entendiendo que está en función de complejidad, quizás podríamos saber un rango, nos están preguntando. Los costos de la certificación varían mucho y dependen del alcance, dependen del número de productos, del número de plantas. Entonces es muy difícil que yo les pueda compartir en este instante un valor aproximado porque nosotros tenemos auditorías que cuestan desde, qué sé yo, $2,000 hasta $25,000, $30,000, $40,000. Depende del número de productos, del número de plantas. Entonces, si es que tienen alguna duda de precios, por favor, contáctense con Ned o Berliot y ellos les darán a conocer. Pero obviamente yo les di los casos extremos, ¿no? O el caso extremo. Hay clientes que tienen 100, 150 productos y tienen 8 plantas de producción. Entonces, obviamente el precio va a variar. Pero las variables que nosotros tomamos generalmente es el número de productos y el número de plantas. Pero por favor, contáctense con Ned y Berliot y ellos con su lista de productos y ellos les podrán facilitar mayor información acerca de precios. Bueno, creo que estamos dentro del tiempo y esas han sido todas las preguntas que nos han realizado. Nuevamente les queremos agradecer de parte de SES Global Services. Gracias por atender a este seminario web. Recuerden que se les va a enviar un link donde si desean revisar nuevamente el seminario pueden hacerlo. Les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Igual recuerden que si desean contactarse con NED para España y México, están todos los datos ahí y para el resto de Latinoamérica con Berliot. Esperamos que hayan disfrutado este seminario y les agradecemos su asistencia. Que tengan un excelente resto de la tarde. Gracias, David, también. Muchas gracias, que tengan un buen día.